Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en CSS avanzado desde cero. Vamos a continuar con nuestro temario. Estuvimos viendo en los últimos vídeos cómo aplicar características CSS a tablas y formularios. Pues vamos a seguir avanzando. Pasamos al siguiente tema, que es de importancia vital, y es cómo estructurar nuestras páginas web utilizando CSS. Antes de la aparición y el uso masivo de CSS a la hora de diseñar páginas web, la estructura de las mismas se hacía utilizando tablas, utilizando la etiqueta table. Bueno, pues esto, además de ser bastante limitado a la hora de estructurar una página web, traía pues complejos problemas a la hora de solucionar cambios en el diseño o de reestructurar una página web, ¿no? Entonces, hoy en día la etiqueta table no se utiliza en absoluto para estructurar páginas web, sino que se utiliza únicamente para formatear los datos, y lo que utilizamos en su lugar es la etiqueta div. La etiqueta div es una etiqueta block level. Ya hemos explicado en vídeos anteriores qué quiere decir esto de etiqueta block level. Resumiéndolo, para aquellos que no os acordéis, pues quiere decir que esta etiqueta tiene un salto de línea, tanto por arriba como por abajo cuando la aplicas. Funciona de manera similar a lo que puede ser una etiqueta P. La finalidad de estas etiquetas div, que no aplican formatos, solo aplican pues estructura, aplican un salto de línea, es crear una especie de contenedor para los contenidos que pueda haber en una página web. Puede haber pues varios div en una página web y puede haber lo que se conocen como divs anidados, ¿no? Y entonces se utilizan estas etiquetas para estructurar nuestros contenidos. Bueno, vamos a hacer como siempre un ejemplo práctico para entender mejor todas estas cosas y como siempre pues vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a cerrar el PowerPoint y nos quedamos en Dreamweaver. Pues abrimos el Dreamweaver y como siempre pues tenemos una página web de ejemplo, la cual pues ya está medio hecha y va a ser la página web que empecemos a elaborar, a estructurar con CSS y con etiquetas div. Antes de empezar con la página vamos a examinarla un poco a ver cuál es el contenido. Si abrimos esta página en el navegador, pues el resultado que obtenemos es el que veis. Echando un vistazo al código de la página, bueno, pues tan solo tiene pues una etiqueta body y luego tiene pues varios div anidados, ¿no? Tiene un div que lo llamamos banner, y este div banner pues contiene a su vez en su interior dos div más, uno para el logo y otro para lo que sería la barra de navegación. Echando un vistazo a la página web, bueno, pues este sería el div banner y luego pues tendríamos un div para lo que sería el logo y un div para la barra de navegación. Y bueno, pues tenemos también otro div para lo que sería el pie de página, que es muy sencillo. Entonces, echando un vistazo al código, pues efectivamente vemos el div para el logo, el div para la barra de navegación y luego pues vemos aquí el div para lo que sería el pie y no hay nada más. Esto es todo. Como siempre, pues la página ya la estoy enlazando con un archivo CSS externo, con una hoja externa, pues para darle el formato que veis ahora mismo, ¿no? Y a partir de aquí, pues, ¿qué es lo que vamos a elaborar? Pues vamos a elaborar, para empezar, una página web a dos columnas, para que veáis qué fácil es estructurar con CSS una página web a dos columnas, una a la izquierda más pequeña, otra a la derecha más grande, y luego lo complicaremos un poco, transformando pues esa página web a dos columnas en una página web a tres columnas. Y luego hablaremos también, una vez que hayamos terminado esto, de lo que sería un diseño líquido y lo que sería un diseño de ancho fijo. Aunque ya os lo puedo anticipar, un diseño líquido es aquel que ocupa el 100% del ancho de la pantalla, sea cual sea el tamaño o resolución de la misma, mientras que un diseño de ancho fijo pues es aquel que tiene un ancho fijo, no ocupa todo el ancho de la pantalla. Si son 800 píxeles de ancho, pues 800 píxeles de ancho, ¿no? Y veremos qué fácil es transformar lo que sería un diseño líquido, que es por el que vamos a empezar, en un diseño de ancho fijo. Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra. Volvemos al Dreamweaver. Y lo primero que tenemos que hacer pues es crear una barra lateral en la parte de la izquierda. Entonces, el código HTML los he introducido en archivos de texto que, por supuesto, os pasaré en el correspondiente link para que no haya que codificarlo desde cero y el vídeo no se nos extienda demasiado de tiempo. Entonces, fijaros que en esta página HTML pues he incluido unos comentarios para que sepáis pues dónde tiene que ir el contenido de la barra lateral y dónde tiene que ir el futuro contenido de lo que sería la parte de la derecha o contenido principal. Entonces, se trata de, a continuación del comentario donde se supone que tiene que ir la barra lateral, pues crear un contenedor, un div, al cual pues le vamos a dar ya el atributo ID, por ejemplo, de barra lateral. Y este div, pues, por supuesto, se cerrará.
Bueno, pues ya hemos creado un contenedor entre el div que se abre y el div que se cierra, es decir, en este espacio que tenemos aquí, pues es donde irá todo el contenido HTML correspondiente a la barra lateral. Y para ese contenido HTML, pues como digo, he creado un archivo de texto con el mismo. Entonces podemos abrir el archivo de texto con el Dreamweaver y lo único que hay que hacer es seleccionar ese contenido, que como podéis ver, pues es una lista sin ordenar. Lo copiamos, Control-C, y lo pegamos en nuestra página con Control-V. Guardamos cambios de momento para ver si efectivamente hemos conseguido copiar correctamente el contenido, actualizamos con F5 nuestro navegador y efectivamente pues este es el div que acabamos de incluir. A continuación vamos a incluir debajo, antes del pie, pero justo a continuación de este div, pues otro con el que se supone que será el contenido principal que tendrá nuestra página web. Bueno, pues nos vamos al Dreamweaver y justo a continuación del comentario donde pone contenido principal aquí, pues vamos a crear otro div al cual vamos a asignarle el atributo ID de HTML y lo vamos a llamar, por ejemplo, principal. Este div pues también se va a cerrar y lo mismo, tengo un archivo de texto donde, que lo tengo aquí y por supuesto os pasaré, donde tenemos pues todo el código HTML correspondiente a ese contenido principal. Pues lo pegamos dentro del div, guardamos cambios con Control S, actualizamos nuestro navegador con F5 y ya tenemos aquí pues lo que en principio va a ser nuestra página. Como los div son etiquetas de block level, bueno, pues aquí tenemos la primera, que esto es como si fuera un párrafo, y a continuación pues tenemos la siguiente, ¿no? Es decir, se colocan una a continuación de la otra con el correspondiente salto de línea. Ahora, se trata de, con CSS, reestructurar esta página web, la cual tiene pues ahora mismo 4 div. El del encabezado, el de la barra lateral, el principal y el del pie. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. Vamos a empezar por reestructurar la barra lateral. Se supone que este contenido que tenemos aquí ahora mismo en este div, yo lo que quiero es que en vez de ocupar todo el ancho de la pantalla, aparezca como una barra lateral en la parte izquierda de nuestro navegador. Entonces, para hacer eso, pues nos vamos como siempre al Dreamweaver y dentro del Head, pues vamos a tener que crear pues una hoja de estilos interna. Esto lo sabemos ya hacer de sobra. Pues ya tenemos la hoja de estilos interna. Y a continuación, ¿qué habrá que hacer? Bueno, pues tendremos que crear un selector de ID para dar las características CSS a el div barra lateral. Luego entonces, almohadilla, barra lateral, que es el nombre que le hemos dado a nuestro contenedor y como siempre voy a ir paso a paso para que vayáis viendo qué es lo que vamos haciendo a continuación. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser utilizar la propiedad CSS float, que ya hemos visto en vídeos anteriores, con el valor left, para flotar esa barra lateral a la izquierda y que todo el contenido que aparece a continuación pues lo rodee. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Pues lo que va a ocurrir con esta propiedad que acabamos de colocar aquí es que lo que ahora mismo es un div que ocupa todo el ancho de la pantalla va a aparecer flotando a la izquierda. Entonces, este div se va a adaptar al tamaño del contenido. Es decir, el ancho del div, al decirle float left, lo que conseguimos es que se adapte al ancho del contenido. Va a adquirir el ancho del texto más largo que tengamos en su interior. Y lo que hay a continuación, que es el div principal, si recordáis, pues va a aparecer rodeándolo, con lo cual el div principal subirá arriba y ya, pues simplemente con esto tendremos ya las dos columnas, aunque habrá que maquillarlo bastante más, ¿no? Luego entonces guardamos cambios, nos vamos al navegador F5 y efectivamente, pues fijaos cómo el div barra lateral pues pasa a la izquierda y luego el div principal, que era el que aparecía a continuación, pues rodea, fijaros cómo lo rodea por abajo y por la derecha, pues a esa barra lateral. Más cosas que podemos hacer, bueno, pues como el div, al decirle float left, se adapta al ancho del contenido, si tú quieres darle un ancho diferente, pues lo tendrás que hacer con la propiedad width que todos conocemos. Luego entonces, si ahora le aplicamos la propiedad width y le damos, por ejemplo, un ancho de 160 píxeles, guardamos cambios, actualizamos, pues con esto, como habéis observado, lo hemos estrechado un poco. Al estrecharlo un poco, bueno, pues ya el div que aparece a continuación no lo rodea, pero no lo rodea por el ancho que tiene ahora mismo mi pantalla. Es decir, si esto lo redimensionamos, fijaros que al redimensionarlo, pues sigue rodeando a la barra lateral. Es decir, que si esta página, en vez de verse a la resolución que la estoy viendo yo, pues se ve en un monitor con menor resolución, pues seguiríamos teniendo ese problema. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, pues lo vamos a ver a continuación, pero antes de eso lo que voy a hacer va a ser, si os fijáis, esta barra lateral pues aparece demasiado pegada a la parte de arriba. Yo quiero bajar esta barra lateral un poco para que la parte superior de la barra lateral coincida con esta línea que tenemos aquí en nuestra página web. ¿Cómo hacemos eso? Pues con la conocida propiedad margin que todos conocemos. Si yo le aplico a esta barra lateral un margin top
de X píxeles, concretamente de 10 píxeles, porque ya lo he medido antes, voy a conseguir que coincida pues con esta línea verde y va a quedar mejor. Luego entonces nos vamos al Dreamweaver y le asignamos la propiedad Margin Top, concretamente 10 píxeles, guardamos cambios, actualizamos y ya hemos conseguido bajar esa barra lateral. Y bueno, para que esto quede todavía mejor, pues habría que coger y separar un poco lo que sería el div de barra lateral del div principal, pues para que el contenido no aparezca tan pegado. Es decir, este contenido que tenemos en lo que sería el contenido principal, ¿no? Pues habría que desplazarlo un poco a la derecha, creando un poco de separación entre los dos divs para que ya esto pues quedara un poco mejor, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, vamos al Dreamweaver. Para ello, pues lo que hacemos es lo siguiente. Creamos un estilo de ID para el contenido principal. Recuerdo que el contenido principal estaba en un ID que hemos llamado principal, ¿no? Bueno, pues utilizamos un selector de tipo ID al cual llamamos principal, abrimos llave, ya la voy cerrando, y lo que podemos hacer para establecer una separación por la izquierda, cuidado que he escrito mal el selector, me estaba dando cuenta ahora, decía que para poder crear una separación entre los dos div, lo que podemos hacer es aplicarle a este, que es el principal, un margin left, que va a ser, por ejemplo, de 200 píxeles, ¿no? Guardo cambios, voy al navegador, pero antes de actualizar el navegador, antes de darle F5, lo que voy a conseguir va a ser separar un poco, crear aquí un espacio entre los dos div. ¿Por qué 200 píxeles? Bueno, pues el div anterior, le hemos dado un ancho de 160. Si yo al div principal le doy un margin left de 200 píxeles, lo que estoy haciendo es establecer la separación desde el margen izquierdo. No os confundáis porque no le estoy estableciendo la separación desde el div barra lateral, porque está flotando, sino que voy a establecer la separación desde el margen izquierdo. Luego entonces, realmente lo que voy a hacer va a ser crear aquí una separación de 40 píxeles. Es decir, si el div barra lateral eran 160 píxeles y a este le estoy diciendo que desde la izquierda del navegador pues tiene que tener 200 píxeles, pues 200 menos 160 serán 40 píxeles que van a ir justo a la separación entre los dos div. Entonces, si ahora le doy a F5, pues fijaos cómo efectivamente lo que tenemos aquí son 40 píxeles y lo que tenemos desde el borde izquierdo del navegador hasta donde comienza el div, pues son los 200 píxeles. Pero como estoy viendo que quizás queda demasiado espacio en blanco entre medias, porque 40 píxeles me parece demasiado, lo que voy a hacer va a ser bajarlo a 180. Es decir, esto lo bajo a 180, con lo cual conseguiré, F5, una separación, esta ya me parece mejor, de 20 píxeles. ¿De acuerdo? Es decir, esto que tenemos aquí son 20 píxeles, que son 160, más 20, 180, que es la separación que hay desde el margen izquierdo. Perfecto. Y además de establecer la separación entre los dos div, hemos conseguido algo muy importante también, y es que esta página ahora, si la estuviera viendo en un navegador o en una pantalla con menor resolución, ya no ocurre lo de antes. Es decir, si yo redimensiono el navegador, fijaros como ya el div que teníamos a continuación de la barra lateral, es decir, el div principal ya no rodea la barra lateral. Es decir, este espacio pues queda en blanco y esto pues queda mucho mejor. Con lo cual, ahora mismo tenemos un diseño que se adapta a cualquier resolución y bueno, pues se verá más o menos bien. Es decir, yo tengo pues bastante resolución de pantalla, entonces no hay suficiente texto como para que lo rodee. Pero si esto se ve en una pantalla de resolución menor, vamos a simularlo con el navegador, pues ya el texto no lo rodea. Y no lo rodea porque el div pues sigue siendo este que estoy señalando ahora en pantalla y tiene que establecer con la parte izquierda del navegador, con el borde izquierdo del navegador, un margen de 180 píxeles. Y eso es así para todo el div, ¿no? Bueno, pues así de sencillo sería estructurar una página web a dos columnas, no tiene más. Pero vamos a complicarlo un poco más. Vamos a ir un paso más allá. Y lo que vamos a hacer va a ser crear una página a tres columnas, partiendo de esta, por supuesto. Es decir, vamos a tener una columna, vamos a tener el contenido principal pues en la parte central de nuestro navegador, pero vamos a crear una tercera barra de navegación que va a quedar a la derecha. Entonces, para crear esa tercera barra de navegación vamos a tener que crear un tercer div. ¿Y dónde irá ese tercer div? Pues mirad, ese tercer div, si yo lo coloco justo antes del div principal y le digo a ese div que voy a colocar antes float right, es decir, que se coloque a la derecha, lo que conseguiré con eso es que el nuevo div, que todavía no he incluido, se sitúe a la derecha y lo que venga a continuación, es decir, el div principal, porque el div principal estará en tercer lugar, lo rodee. Es decir, consigamos un efecto de tres barras de navegación.
vamos poco a poco. Por cierto, antes de eso, si quisierais cambiar el diseño de esta página y colocar la barra que ahora tenemos a la izquierda a la derecha, sería tan sencillo como cambiar el float left a float right. Es decir, si nosotros vamos al Dreamweaver y cambiamos el left que le hemos puesto a la barra lateral por un float right, si guardamos cambios y actualizamos el navegador, pues ya hemos conseguido, como podéis ver aquí, un diseño a 2 columnas. Esto nos queda en blanco porque ahora tendríamos que eliminar el margin left de 180 que le hemos dado al div principal, porque eso lo sigue respetando, ¿no? Pero fijaros qué sencillo es. Quizás habría que cambiar el margin left por un margin right y así conseguimos lo que habíamos hecho antes por la izquierda. Es decir, que es así de sencillo estructurar una página web a 2 columnas utilizando CSS. Simplemente 2 etiquetas div, luego pues un float left, un float right de la primera de ellas y la siguiente pues que tenga un margin para que el texto no lo rodee y además conseguir separarlo. Bueno, lo voy a dejar como estaba y una vez que lo dejo como estaba, guardo cambios, actualizo, pues ahora vamos a incluir esa tercera columna que os he comentado y la tenemos que incluir justo antes de lo que sería el contenido principal. Luego entonces nos vamos al Dreamweaver y localizamos en nuestro código HTML donde comienza el div principal. Y el div principal pues comienza ahí, ¿no? Entonces tendremos que insertar ese código HTML pues justo antes del contenido principal. Con lo cual vamos a tener por un lado la barra lateral, después de la barra lateral vamos a tener la barra derecha y después de la barra derecha vamos a tener el contenido principal. Si flotamos la barra izquierda, que ya está flotada, y flotamos la barra derecha, lo que hay a continuación, es decir, el div principal, rodeará a las dos, con lo cual conseguimos el efecto de 3 columnas. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a llamar, por ejemplo, a este div id igual a comillas, bueno, pues le voy a llamar secundario. Y este div, como hemos hecho antes, pues lo cerramos. El código HTML que va aquí, para no perder tiempo, pues también lo tengo en un archivo de texto que os pasaré en el link. Luego entonces cogemos este texto, control C, y lo pegamos dentro de este div. Guardamos cambios, todavía no le hemos aplicado CSS, vamos a ver lo que hemos hecho. Si actualizamos el navegador, pues fijaros que por un lado tengo la barra izquierda, por otro lado, a continuación, ¿qué tengo? Pues a continuación tengo el div secundario que acabo de incluir, ¿no? Que sería este de aquí, ocupa todo el ancho. Lo único que ocurre es que aquí hay saltos de línea, hay párrafos, luego entonces no se ve texto a la derecha, pero estaría ocupando todo el ancho. Y a continuación pues tenemos el div principal. ¿Qué hay que hacer ahora para que este div que hemos incluido aquí pase a la derecha en forma de barra como el div que tenemos a la izquierda? Pues flotarlo a la derecha. Si yo le digo a este div float right, lo que hay a continuación, ¿qué es lo que hay a continuación? El principal, pues lo rodeará. Luego entonces nos vamos al Dreamweaver, nos vamos a la hoja de estilos interna y a continuación del ID que hemos creado antes, pues creamos uno que se va a llamar secundario. Abrimos llave, la vamos cerrando ya y este pues lo que va a tener va a ser un float right. Guardamos cambios, actualizamos el navegador y fijaos como ya de momento he conseguido que efectivamente la barra pues esté aquí a la derecha. ¿Qué hay que hacer ahora? Lo mismo que hicimos con la otra. Lo que habría que hacer ahora es establecer en primer lugar un ancho para esta barra porque al flotarla ya sabéis que se adapta al contenido. Entonces el contenido es este que veis aquí. Si yo establezco un width, lo que voy a hacer va a ser, en vez de adaptarlo al contenido, pues lo estrecharé, ¿no? Entonces nos vamos al Dreamweaver y a continuación pues con la propiedad width le vamos a dar un ancho, por ejemplo, de 180 píxeles. ¿Vale? Guardamos cambios un poquito más ancha que la otra. Actualizamos el navegador y ya tenemos aquí la tercera barra. Evidentemente hay que maquillarlo, pero fijaos qué sencillo es crear un diseño pues con 3 barras de navegación. Además, lo que hemos evitado con el width, además de darle un ancho en concreto, es que si redimensionamos esta página en los navegadores pertinentes, pues el texto de momento lo rodea, porque me falta, que se me ha olvidado, darle un margin right también al div principal. Es decir, si yo ahora redimensiono esta página en el navegador, simulando tener una resolución de pantalla menor, nos ocurre lo mismo de antes. Es decir, lo que aparece es que el texto del div principal rodea a el div secundario, a la barra lateral derecha. ¿Por qué? Pues porque al flotarlo, lo que le estamos diciendo es que lo rodee. ¿Cómo evitamos esto? Pues nuevamente al contenedor principal le tenemos que decir, igual que le dijimos antes, margin left, pues le tendremos que decir margin right. Luego entonces nos vamos de nuevo al Dreamweaver y en Dreamweaver pues localizamos en la hoja de estilos interna donde tenemos el selector para el contenedor principal y aquí lo que habrá que hacer es darle un margin right, pues en esta ocasión será de 200 píxeles.
¿Por qué 200? Pues porque el ancho de este va a ser 180, no tiene el mismo ancho el izquierdo y el derecho. Luego, entonces, lo que quiero es que haya pues también 20 píxeles de separación entre lo que sería el div principal y el div de la derecha, ¿no? Luego, entonces, guardamos cambios, actualizamos el navegador con F5. Fijaros cómo ya he conseguido dejar este espacio de 20 píxeles, porque la distancia que hay por la derecha ahora son 200, es decir, esa distancia que aparece ahí son 200. Luego, entonces, serían 180 del div de la derecha más 20, 200. Pero es que además lo bueno es que hemos conseguido precisamente lo de antes. Es decir, si yo redimensiono el navegador, ya no rodea el contenedor central, el contenido central al div de la derecha. ¿Vale? Están los dos flotados, float left, float right, pero al tener un margen por la izquierda y un margen por la derecha el contenedor principal, pues ya no rodea a los contenedores. El contenedor principal ahora mismo sería este que estoy señalando en pantalla, pues al tener margin left, margin right, lo que ocurre pues es lo que veis, ¿no? Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro diseño de página web a 3 columnas. Ahora lo que habría que hacer pues ya son labores de maquillaje, pero la estructura del documento web ya está. Así de fácil es, yo por lo menos lo veo fácil. Si tuviéramos que hacer esto con tablas, a mí personalmente me resultaría más complicado. Entonces, la etiqueta div, correctamente utilizada con CSS, simplifica bastante el estructurar una página web. Lo que voy a hacer ahora, como digo, son labores de maquillaje. Lo que voy a hacer pues es utilizar conocimientos y conceptos que ya conocemos para darle pues un formato a esta barra lateral, y cuando terminemos lo que haré será transformar esto que se conoce como diseño líquido. ¿Por qué se le conoce como diseño líquido? Pues porque sea lo ancho que sea, tenga la resolución que tenga el monitor donde se está viendo la página, esta se adapta al ancho. Es decir, si lo vemos en un monitor con muy poca resolución, ocupa todo el ancho. Y si lo vemos en un monitor con bastante resolución, ocupa todo el ancho. Entonces vamos a transformar lo que sería un diseño líquido de una página web estructurada con divs en un diseño de ancho fijo. Es decir, una página que se sitúa en el centro y ocupa siempre el mismo ancho, sea el navegador que sea. Entonces, el inconveniente que tiene el ancho fijo pues es que en monitores que tengan muy poca resolución aparecerá la antiestética barra de desplazamiento para ver todo el contenido. Pero la ventaja que tiene es que te aseguras de que el diseño será idéntico en cualquier monitor, porque ahora mismo el monitor donde estamos viendo esto tiene mucha resolución, que es el monitor que tengo yo. Si no recuerdo mal, son 1980 píxeles de ancho, ¿no? Imaginaos que lo vemos, que los hay, que vemos esto en un monitor de 4000 píxeles de ancho. Pues esta página quedaría ridícula en cuanto a su diseño, porque se adaptaría a esos 4000 píxeles de ancho. Entonces veríamos una página muy alargada. Entonces tiene el inconveniente de que si la resolución aumenta mucho, pues la página a lo mejor no se ve como tú deseas, porque se ve demasiado ancha. Y el diseño de ancho fijo pues tiene el inconveniente de que en monitores con muy baja resolución nos van a aparecer las barras de desplazamiento. Pero bueno, antes de ver eso, como digo, vamos a aplicar un formato a esa barra lateral, pues con cosas que ya sabemos, para destacarla de manera notable sobre el resto del contenido. Luego, entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser, pues para empezar, darle un contenido, un color de fondo. Entonces, el color de fondo que le voy a dar va a ser uno que ya tengo yo aquí probado, y este es el que queda bien. Le podéis poner otro, ¿no? Pero con los colores que hemos establecido en la página, pues el que queda bien concretamente es este. Entonces, guardamos cambios, nos vamos al navegador F5 y ya pues le hemos dado un color de fondo que coincide con el de la barra de navegación. Entonces, hemos destacado la barra lateral, efectivamente, simplemente dándole al div un color de fondo, pero ahora el texto no resalta, no se ve. Bueno, pues vamos a resaltar el texto para que se vea bien. Volvemos al Dreamweaver y lo que vamos a hacer va a ser establecer un selector descendiente, y además vamos a utilizar el selector universal. Si yo le digo, esto ya lo vimos al principio hace mucho tiempo, si yo le digo secundario espacio asterisco, lo que le estoy diciendo con esto es que todas las etiquetas, que es lo que marca el asterisco, dentro del ID secundario, pues van a tener el color que le voy a establecer ahora. Todas las etiquetas, tanto H1, H2, H3 como P. Dentro de esa barra lateral tenemos la etiqueta H1, tenemos la etiqueta H2, tenemos la etiqueta H3, tenemos la etiqueta P, y creo que no me dejo ninguna. Con esto, si yo se lo quiero aplicar a todas, me ahorro el tener que crear pues un selector de grupo, que sería un poco más complejo. Bueno, pues le doy un color blanco y esto hará que el texto, guardo cambios, actualizo, pues destaque sobremanera, ¿no? Bueno,
Y una vez que hemos hecho esto, pues ahora vamos a utilizar el concepto de cascada que ya conocemos para ir aplicando pues diferentes formatos a estos textos, porque estos textos están muy pegados a los bordes. Tenemos por un lado, si no recuerdo mal, H3, tenemos H4 y tenemos párrafos. No era H1, H2, como he dicho antes, son H3, si no recuerdo mal, H4 y etiquetas P. Pues utilizando la cascada, pues el color blanco ya se lo hemos dado. Pues como digo, si nos vamos a la hoja de estilos interna y ahora le decimos secundario H3, bueno, pues aquí lo que estoy utilizando es un selector descendiente. ¿Y por qué digo que estoy utilizando la cascada? Pues porque el color ya se lo hemos aplicado a la etiqueta H3 en el selector anterior. ¿Por qué no voy a establecer las nuevas características dentro de este selector? Pues porque lo estaría aplicando a todas y yo quiero que ahora, lo que le voy a decir ahora, lo aplique solamente a H3. Entonces, el color H3 lo va a heredar del selector anterior, la cascada en acción. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser establecer un tamaño de letra, font size. Voy a utilizar la unidad de medida M multiplicador. Quiero que sea un 50% más grande de lo que es ahora. Pues entonces 1.5 EM, guardamos cambios, actualizamos el navegador y ya hemos conseguido que los H3, que son este y este, aparezcan un poco más grandes. Más cosas. Bueno, pues vamos a establecer un color de fondo para estos H3. Entonces, background color y vamos a darle el siguiente color. Almohadilla 73 a FB7. Si queréis darle otro, pues ya sabéis que sois libres. Guardo cambios, actualizo y con esto pues ya le hemos dado un color de fondo al H3. Vale. Seguimos. Estos textos aparecen muy pegados, es decir, fijaros que en este H3 pues aparece muy pegado a la izquierda, aparece muy pegado arriba y aparece muy pegado abajo. ¿Cómo separamos esto? Pues con un padding. Tenemos que tener en cuenta que el H3 no es ni más ni menos que un contenedor. Pues utilizando la propiedad padding, que ya conocemos, vamos a conseguir separar este texto de sus bordes sin cambiar el tamaño y va a quedar mucho mejor. Luego entonces utilizamos la propiedad padding y le vamos a dar pues un padding de 3 píxeles por arriba, 5 píxeles por la derecha, 3 píxeles por abajo y 10 píxeles por la izquierda. Guardamos cambios, actualizamos y ya pues le hemos dado los padding. Aquí hay 10 píxeles, aquí hay 3 y aquí pues habría 5. Bueno, pues el H3 ya más o menos lo tenemos. Vamos con los H4. Los H4 pues os los voy a señalar para que los veáis. Los H4, si lo miráramos en el código, pues veríamos que corresponden a esto que estoy señalando. Estos son los H4. Luego entonces vamos a darle características a los H4 de igual forma que lo hemos hecho con los H3. Luego entonces utilizamos un selector descendiente nuevamente. Utilizamos también la cascada para el color. Luego entonces sería secundario H4. Y aquí, bueno, pues vamos a ir dándole propiedades. Vamos a aumentar el tamaño de letra, lo vamos a multiplicar por 1.2, es decir, un 20%. Guardo cambios, actualizo, ya lo hemos hecho un poquito más grande, perfecto. Y vamos a establecer los márgenes pertinentes. En esta ocasión voy a utilizar la propiedad margin. ¿Por qué no padding? Mirad, el H4, el contenedor H4 sería, por ejemplo, el que estoy señalando en pantalla. Entonces yo lo que quiero es separarlo. Podría utilizar padding también, pero lo que quiero es separarlo de todo lo que le rodea. Entonces, bueno, pues la verdad es que podría utilizar padding, pero en esta ocasión voy a utilizar margin por si en el futuro quisiéramos darle un color de fondo, pues que el color de fondo se aplicara estrictamente al contenedor, ¿vale? Luego entonces vamos a darle aquí un margin y vamos a darle pues 10 píxeles por arriba, 10 píxeles por la derecha, 5 píxeles por abajo y 10 píxeles por la izquierda. Guardamos cambios, actualizamos y ya pues le hemos dado el margen pertinente. Y como podéis observar, pues ya nos quedan solamente lo que serían los párrafos, ¿no? Luego entonces vamos a ello, pues volvemos al Dreamweaver y en el Dreamweaver, pues igual que hemos hecho con los H3 y H4, pues establecemos un selector secundario para los párrafos. Entonces el color lo coge nuevamente de la cascada, pero ahora vamos a decirle que esto pues va a tener un tamaño de letra font size que lo vamos a multiplicar por 1.2, guardamos cambios, actualizamos, lo hemos hecho pues un poquito más pequeño. A continuación vamos a establecer los márgenes del párrafo, luego entonces propiedad margin, van a ser 3 píxeles por arriba, 10 píxeles por la derecha, 10 píxeles por abajo y 10 píxeles por la izquierda. Guardamos cambios, guardo y actualizo.
Bien, ya tengo la barra pues bien colocada. Y ahora, pues, para hacer que el interlineado pues, sea menor del que es ahora mismo, pues vamos a utilizar una propiedad que creo que no hemos utilizado hasta ahora, que es la propiedad lineHeight, que establece el interlineado. Pues si le ponemos un 110%, guardamos cambios y actualizo, pues conseguimos que el interlineado sea menor. Bueno, pues la página prácticamente está, prácticamente. Lo único que voy a hacer ahora pues va a ser, fijaros que esto sería una barra lateral derecha, lo que voy a hacer va a ser extender el color de fondo de la barra lateral, porque ahora mismo que lo estoy viendo en mi monitor pues no queda demasiado mal, pero si esto lo estuviéramos viendo en un monitor más pequeño, pues quizás esta barra lateral que se corte aquí pues no queda demasiado bien. Ocurriría lo mismo con la otra, base como la otra tiene aquí unos botones un poco más vistosos, pues pasa un poco más desapercibido esto, pero esta como tiene un color sólido de fondo, pues no queda demasiado bien que aquí de repente se corte el color de fondo. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, pues para solucionar esto, es decir, para que la barra lateral no se corte su color de fondo, pues donde se corta ahora mismo y que siga hasta el final del navegador, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Tengo preparada una imagen que voy a utilizar como imagen de fondo, es decir, utilizando la propiedad background image, que tiene exactamente el mismo ancho que la barra lateral y tiene exactamente el mismo color de fondo. Entonces, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Primero os voy a enseñar la imagen, aquí la tengo en Photoshop, entonces esta es la imagen. Entonces, esta imagen, que es un GIF, la voy a utilizar como fondo. ¿De qué forma? Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser decirle a la etiqueta body, que funciona ahora mismo como contenedor de toda nuestra página web, le voy a decir a la etiqueta body que ponga esta imagen de fondo, pero que la ponga arriba, top, a la derecha, right, y que la repita en el eje de las IES, para que la repita de arriba abajo. Con lo cual pasará por detrás del banner, pasará por detrás de la barra lateral y se verá, pues cuando llegue aquí, que ya no hay nada y el div es transparente. Luego entonces vamos a ver si conseguimos hacer esto. Volvemos al Dreamweaver y lo que tenemos que hacer es pues crear un selector para aplicar características CSS a nuestro body. Pues aquí lo tenemos. Y una vez que hemos creado el selector, body simplemente, pues lo que hacemos es utilizar la propiedad background. Voy a utilizar la nomenclatura abreviada para tardar menos. Le voy a decir que la imagen pues es el GIF que os acabo de enseñar. Le decimos que lo repita en el eje de las IES, luego entonces repeat y que nos lo ponga arriba, right, a la derecha, perdón, y arriba, top. Bueno, pues si guardamos cambios y actualizamos el navegador con F5, como podéis observar, hemos conseguido lo que nos proponíamos. Esto que veis aquí no es ni más ni menos que una imagen de fondo que se puso arriba, a la derecha, y que se repite solo en el eje de las IES, hacia abajo. Bueno, pues de esta forma tan sencilla hemos conseguido colocar una imagen que se repita y no de la apariencia de que la barra se rompe. Entonces, fijaos cómo ahora, por mucho que yo baje la resolución del monitor de turno, pues siempre se repetirá hacia abajo esa imagen. Y bueno, pues la página web yo la daría por terminada aquí. Entonces, lo único que hemos hecho al final ha sido maquillar un poco esta barra lateral, pero lo que sería la estructura de nuestra página web basada en div, pues con CSS, bajo mi punto de vista, es extremadamente sencillo. Para terminar este vídeo, lo que vamos a hacer va a ser convertir esta página que tiene un diseño líquido, es decir, se adapta al ancho de la resolución del navegador, pues lo que vamos a hacer va a ser convertir esta página en una página con un diseño de ancho fijo. Y eso utilizando CSS también es tremendamente sencillo. Hay mucha gente que podría pensar que hay que rediseñar la página entera para convertirla en una página de ancho fijo. Bueno, pues cuando está estructurada en div es muy sencillo. Lo que habrá que hacer es lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es englobar toda esta página web dentro de un contenedor, dentro de un div. Es decir, si yo abro un div justo a continuación de la etiqueta body y lo cierro pues justo a continuación, justo antes de la etiqueta de cierre body, ya tenemos toda nuestra página web englobada dentro de un div. Si a ese div le doy con la propiedad CSS width un ancho en concreto, pongamos por ejemplo 960 píxeles, lo que voy a conseguir es que la página, pues en principio aparecerá a la izquierda, pero ocupe 960 píxeles. Más o menos quedaría así. Con lo cual con esto ya tenemos una página de ancho fijo. Hay muchas veces que los diseñadores dejan el contenido a la izquierda. Esto ya va en gustos. Yo además voy a ir un paso más allá. Y voy a utilizar la propiedad margin, que ya conocemos, con el valor auto, que ya vimos en su día, para que el contenido de la página esté centrado en el navegador. Es decir, diciéndole a ese div que vamos a construir ahora mismo
margin auto, vamos a conseguir que se quede centrado. Y ahora hay que solucionar un pequeño problema, que será que la imagen de fondo que hemos colocado en el body se va a quedar ahí. Y hay que coger esa imagen de fondo y llevarla al contenedor principal. Vamos a ver todo esto. Nos vamos al Dreamweaver. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, en nuestro código HTML, englobar, como os he comentado, toda la página dentro de un div. Luego, entonces, localizo la etiqueta de apertura body y, a continuación, pues creo un div al cual le voy a dar el atributo ID de contenedor, por ejemplo. Y esta etiqueta div que acabo de abrir, pues la tendré que cerrar justo antes de la etiqueta de cierre body. Luego, entonces, ahora mismo ya tenemos, guardo cambios, toda nuestra página web dentro de un div, dentro de un contenedor, al cual he llamado precisamente contenedor. Si yo actualizo el navegador, pues no pasa absolutamente nada. Sin embargo, todo está dentro de un div. ¿Qué hay que hacer ahora? Estrechar el div. Si yo estrecho el div y le doy 960 píxeles, que es lo que queda bien más o menos con mi monitor, pues conseguiré que aparezca toda la página a la izquierda. Y va a quedar algo feo, y es que la imagen de fondo que hemos colocado a la derecha se quedará. Vamos a hacerlo. Pero esto ya lo sabéis hacer vosotros, muy sencillo. Selector ID, contenedor, y lo que vamos a hacer aquí va a ser darle un ancho, un width de 960 píxeles, como os he comentado. Si yo guardo cambios y actualizo, fijaros como efectivamente ya he conseguido que lo que antes era un diseño líquido, pues ahora sea un diseño de ancho fijo. Esto va a tener el mismo ancho tanto si tengo una resolución muy alta como si tengo una resolución muy baja. Ya si bajo todavía más la resolución, esto que estáis viendo es el body de la derecha, que lo tengo que quitar ahora, aparece la barra de desplazamiento, pues para que puedas ver la página, ¿no? Pero bueno, así es como sería un ancho fijo. Vamos a quitar esta imagen de fondo que hemos colocado antes, que nos servía en el diseño anterior, y la vamos a trasladar al nuevo contenedor. Luego entonces volvemos al Dreamweaver y lo que antes hemos puesto en el body, pues lo que vamos a hacer ahora va a ser comentarlo. Guardo cambios, actualizo, ya no la tenemos aquí, ¿vale? Entonces, por el momento, esto no va mal del todo. Tenemos una página de ancho fijo y lo que hay que hacer ahora es trasladar esa imagen ahí. Bueno, pues lo que haremos es, mira, voy a hacer un copia-pega. Si yo copio lo que antes puse en el body en el contenedor, guardo cambios, actualizo, pues ya lo tengo aquí. Entonces, ahora sí, tenemos una página de ancho fijo. Ya está, ya hemos terminado. Fijaos qué sencillo. Redimensionando el navegador, cambiando la resolución del monitor de turno, la página se ve exactamente igual. Si fuera un monitor de una resolución enorme, pues la página se vería igual. ¿Cómo se centra? Pues para centrar esto, y con esto termino ya el vídeo tutorial, lo que habría que hacer es utilizar la propiedad margin con el valor auto. Si utilizamos margin auto, guardamos cambios, actualizo, ya lo tengo en el centro. Y esto pues redimensionando el navegador siempre va a estar en el centro y el ancho de la página es fijo. Esto es un diseño de ancho fijo. Llega un momento en que si bajas mucho la resolución, pues ya nos aparece la antiestética barra de desplazamiento, pero hemos conseguido transformarla. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo aquí para que no se extienda más de lo necesario. Espero que os haya gustado. Es muy sencillo estructurar una página web en CSS como veréis. Vamos a continuar con diseños más complejos en próximos videotutoriales, hablando todavía de lo que sería estructura CSS en páginas web. Así que os invito a que permanezcáis atentos. Hasta entonces, que os vaya.